Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la 34ª semana del tiempo ordinario, y ya estamos a vísperas del final de este año litúrgico para comenzar el nuevo año litúrgico 2022 con el comienzo de la temporada de Adviento la semana entrante. La primera lectura de hoy viene del profeta Daniel capítulo 6, versículos 12 al 18. En aquellos días unos hombres fueron a espiar a Daniel y lo sorprendieron haciendo oración a su Dios. Entonces fueron a decirle al rey Darío: Señor, ¿no has firmado tú un decreto que prohíbe durante 30 días hacer oración a cualquier dios o hombre que no seas tú, bajo pena de ser arrojado al foso de los leones? El rey contestó: el decreto está en vigor como ley irrevocable para medos y persas. Ellos le replicaron: pues Daniel, uno de los desterrados de Judea, no ha obedecido el decreto que firmaste, porque 3 veces al día hace oración a su Dios. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho. Se propuso salvar a Daniel y hasta la puesta del sol estuvo buscando el modo de librarlo. Pero aquellos hombres, comprendiendo que el rey quería salvar a Daniel, le urgían diciéndole: Señor, tú sabes que según la ley de medos y persas, un decreto real es irrevocable. Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. Pero le dijo a Daniel: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, te va a librar. Trajeron una piedra, taparon con ella la entrada del foso y el rey la selló con su sello y con el de sus funcionarios, para que nadie pudiera modificar la sentencia dada en contra de Daniel. Después, el rey se volvió a su palacio y se pasó la noche sin probar bocado y sin poder dormir. Al amanecer se levantó y se dirigió a toda prisa al foso de los leones. Ya cerca del foso le gritó angustiado a Daniel: Daniel, siervo de Dios vivo, ¿ha podido salvarte de los leones tu Dios, a quien veneras fielmente? Daniel le contestó: viva siempre el rey. Mi Dios envió a sus ángeles para cerrar las fauces de los leones y no me han hecho nada, porque ante él soy inocente, como lo soy también ante ti. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. Al sacarlo, vieron que no tenía ni un rasguño, porque había confiado en su Dios. Luego, ordenó que trajeran a los que habían acusado a Daniel y los arrojaran al foso de los leones con sus hijos y sus esposas. No habían llegado al suelo y ya los leones los habían atrapado y despedazado. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra: paz y bienestar. Ordeno y mando que en mi imperio todos respeten y teman al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo, que permanece para siempre. Su reino no será destruido, su imperio durará hasta el fin. Él salva y libra, obra prodigios y señales en el cielo y en la tierra. Él salvó a Daniel de los leones. Palabra de Dios.
El salmo responsorial viene también del libro de Daniel, capítulo 3. El responsorio es: bendito seas para siempre, Señor. Bendito seas para siempre, Señor. Rocíos y nevadas bendigan al Señor. Hielo y frío bendigan al Señor. Heladas y nieves bendigan al Señor. Noches y días bendigan al Señor. Luz y tinieblas bendigan al Señor. Rayos y nubes bendigan al Señor. Tierra bendice al Señor. Bendito seas para siempre, Señor. La lectura del Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 21, versículos 20 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén en la ciudad, que se alejen de ella; los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad, porque esos días serán de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días, porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Tenemos en esta primera lectura una de varias historias muy conocidas en este libro de Daniel, y es la escena de Daniel con los leones. El contexto de esta historia es de que Daniel tiene una posición muy importante en el reinado del rey Darío que menciona. No es el Darío que vino después del rey persa Ciro. Darío en esa historia del reinado de Persa es quien le sigue al rey Ciro. Ciro es quien, según la interpretación del profeta Isaías, que es el elegido de Dios, quien permite que los que están en el exilio en el antiguo imperio de Babilonia, que fue conquistado por los persas, les permite que regresen a Jerusalén para reconstruir el templo y la ciudad. Pero no es el Darío de esta historia, sino otro Darío que es quien reemplaza a Baltasar, de quien escuchamos ayer en la primera lectura también del profeta Daniel. Así que Daniel ha subido a un lugar de importancia en el reinado de los medos y persas. Y parece que hay otros líderes dentro del reinado que tienen gran envidia en contra de Daniel. Porque es parte de la comunidad judía, la comunidad judía que está en el exilio en el antiguo imperio de Babilonia y que, por tanto, es un extranjero y tiene un puesto muy alto en la corte del rey Darío. Y la envidia los lleva a
tramar un plan para hacer caer a Daniel y así quitarlo de ese lugar de importancia. Así que van con el rey Darío y halagándolo le dicen que decrete una ley por un mes de que nadie bajo su reinado por 30 días puede alabar o hacer reverencias y oración y culto a ningún otro Dios más que a él, Darío, como representación divina. Y este fue el decreto que Darío puso en marcha, pero fue una trama de aquellos que tenían gran envidia a Daniel, porque sabían que Daniel era fiel a su Dios y de que él seguía con fidelidad el culto y su fe al Dios de Israel. Así que este es el contexto de esta lectura cuando estos que tienen gran envidia a Daniel vienen con el rey Darío para decirle que Daniel ha ido en contra del decreto que el rey ha firmado. Dice, en aquellos días unos hombres fueron a espiar a Daniel y lo sorprendieron haciendo oración a su Dios. Entonces fueron a decirle al rey Darío, Señor, ¿no has firmado tú un decreto que prohíbe durante 30 días hacer oración a cualquier dios u hombre que no seas tú, bajo pena de ser arrojado al foso de los leones? Si aquí el trama que ellos han creado, halagando al rey Darío para que pusiera en marcha este decreto, sabiendo que iba a ser utilizado para hacer caer a Daniel, ¿no? El rey Darío tiene un gran respeto a Daniel por su sabiduría, por los dones que tiene de interpretar sueños y también por la forma en que él se comporta y por su fidelidad a su Dios. Así que el rey escucha esta acusación y se entristece porque él no quiere que Daniel sufra las consecuencias de este decreto que él puso en marcha. Dice, el rey contestó, el decreto está en vigor como ley irrevocable para medos y persas. Ellos le replicaron, pues Daniel, uno de los desterrados de Judea, no ha obedecido el decreto que firmaste, porque 3 veces al día hace oración a su Dios, ¿no? Aquí ya estos envidiosos que quieren hacer caer a Daniel, pues ya han puesto su plan en marcha. El rey ha decretado esta orden y ahora han acusado a Daniel con este decreto para que sea condenado a ser enviado al foso de los leones. El rey pues se queda perturbado y se queda ansioso por no querer someter a Daniel a este decreto que él ha firmado. Dice, al oír estas palabras, el rey se afligió mucho, se propuso salvar a Daniel y hasta la puesta del sol estuvo buscando el modo de librarlo. Parece que Darío ha aprendido las lecciones que Nabucodonosor y tampoco Baltasar no aprendieron en torno a reconocer al Dios de Israel sobre todos los dioses. Parece que este rey Darío sí aprendió la lección, aprendió del error de sus previos sucesores, a quien él sucedió en el gobierno. Así que Darío tiene un aprecio no solamente por la sabiduría de Daniel, sino también por su fe inquebrantable al Dios de Israel. Dice, pero aquellos hombres, comprendiendo que el rey quería salvar a Daniel, le urgían diciendo, Señor, tú sabes que según la ley de medos y persas, un decreto real es irrevocable. Así que ya han acorralado al rey Darío con su propio decreto para poder acusar a Daniel. Así que el rey Darío no tiene otra más que someter a Daniel a su propio decreto. Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. Pero le dijo a Daniel, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, te va a librar, ¿no? Y aquí tenemos
la expresión muy bella por parte de Darío, que él teme de que Daniel pueda morir al ser enviado a la fosa de los leones, al foso de los leones, pero también confía que el Dios a quien Daniel es tan fiel, a últimas lo librará. Darío no sabe cómo, pero confía en Daniel y confía en la fe que Daniel tiene en su Dios, ¿no? Trajeron una piedra, taparon con ella la entrada del foso y el rey la selló con su sello y con el de sus funcionarios para que nadie pudiera modificar la sentencia dada en contra de Daniel. Después el rey se volvió a su palacio y se pasó la noche sin probar bocado y sin poder dormir. Aquí se nos presenta una bella imagen de lo que está sufriendo el rey Darío por su preocupación por su fiel siervo Daniel, que aunque sabe que Dios lo protegerá, aún está ansioso porque no tiene la misma fe que Daniel, pero sí confía. En cierta manera, confía de que de una forma u otra Dios salvará a Daniel de este suplicio. Así que él no prueba bocado y tampoco puede dormir. El no probar bocado es tipo de ayuno en la cual aún hoy en día vemos prácticas que nos sometemos al ayuno como una forma de purificar nuestra fe, una forma también de duelo por alguna persona, por alguna causa que nos duele, que nos mortifica. Y es aquí lo que está haciendo el rey Darío al no probar bocado. Está ayunando por su siervo Daniel. Al amanecer se levantó y se dirigió a toda prisa al foso de los leones. Nuevamente aquí tenemos esta imagen muy bella, la preocupación del rey Darío por su siervo, ¿no? Aquí nuevamente esto nos hace ver claramente que el rey Darío no solamente tiene aprecio personal por Daniel, sino que también respeta y admira la fe profunda que Daniel tiene en su Dios. Ya cerca del foso le gritó angustiado a Daniel: «Daniel, siervo del Dios vivo, ¿ha podido salvarte de los leones tu Dios, a quien veneras fielmente?» Aquí el rey Darío reconoce no solamente la fe de Daniel, sino también la fe de él mismo, que aunque no es tan profunda como de Daniel, pues tiene cierta manifestación de confianza, pero repito, no es al mismo nivel de la fe que Daniel manifiesta en su Dios. Y desde dentro del foso de los leones, Daniel le contesta: «Viva siempre el rey. Mi Dios envió a sus ángeles para cerrar las fauces de los leones». Aquí tenemos la introducción del tema de los ángeles. Y es un tema que es los últimos libros del Antiguo Testamento, Daniel entre ellos, donde se empieza a desarrollar la angeliología que en los otros libros más antiguos del Antiguo Testamento no se encuentra. Así que aquí es uno de los temas que después pasarán al Nuevo Testamento, ¿no? La presencia de ángeles lo tenemos, por ejemplo, en la anunciación del nacimiento de Jesús, cuando Dios manda al arcángel Gabriel para visitar a María y proponerle de que sea la madre del Hijo de Dios. También lo tenemos el ángel que aparece en el sueño en el Evangelio de Mateo, que viene y visita a José en ese sueño. Así que aquí tenemos los principios de la angelología, que en los libros más antiguos del Antiguo Testamento simplemente no está presente esta presencia de los ángeles, que es algo que empezó a manifestarse más concretamente en los tiempos más tardíos del Antiguo Testamento, como es el libro de Daniel. Dice: «Dios envió a sus ángeles para cerrar las fauces de los leones y no me han hecho nada, porque ante él soy inocente», como será el caso de la otra historia que tenemos en el libro de Daniel, el caso de Susana, que fue acusada injustamente y que Dios, por medio de la intervención de Daniel, la libra
de esa acusación injusta, ¿no? El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. Al sacarlo, vieron que no tenía ningún rasguño, porque había confiado en su Dios. Luego ordenó que trajeran a los que habían acusado a Daniel, y los arrojaran al foso de los leones con sus hijos y sus esposas. Así que los acusadores ahora reciben el mismo castigo que habían tramado para Daniel. No habían llegado al suelo y ya los leones los habían atrapado y despedazado. Así que aquí el mensaje central es de que Dios protege al inocente. Y el tema de la protección de Dios es precisamente porque este libro de Daniel fue escrito como en el año 1160, 150 antes de Cristo, cuando el pueblo de Israel vivía bajo el poderío de Antíoco IV Epifanio, que fue un rey sirio muy cruel. Así que este libro de Daniel fue escrito para dar esperanzas, para dar fuerzas a un pueblo que se encuentra bajo el yugo de este rey Antíoco IV Epifanio cruel, que promovió la helenización de la cultura del pueblo de Israel, o sea que promovió la cultura griega, y aún en el templo de Jerusalén puso una estatua del rey Zeus, los dioses griegos, ¿no? Así que este rey sirio Antíoco IV Epifanio es quien también está representado ante este sufrimiento, que el personaje Daniel representa a aquellos que se mantienen firmes, aquellos que se mantienen confiados de que Dios a últimas sacará a su pueblo adelante, y que es Dios quien es el dueño de la historia, y que aunque vengan y pasen diferentes reyes, diferentes gobernadores, y aunque unos sean mejores que otros, la historia está en las manos de Dios. Y este es uno de los mensajes centrales del libro de Daniel, para dar esperanzas, para dar alivio, para dar fuerzas a aquellos que se encuentran bajo un tiempo de opresión, un tiempo en la cual sus gobernantes están cada vez más aplastándolos y desecrando pues todo lo que es sagrado para ellos. Sí. Ahora tenemos ya finalmente las palabras de Darío, que es un tipo de cántico honrando al Dios de Israel. Dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra: paz y bienestar. Ordenó y mandó que en mi imperio todos respeten y teman al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo, que permanece para siempre. Su reino no será destruido, su imperio durará hasta el fin. Él salva y libra, obra prodigios y señales en el cielo y en la tierra. Él salvó a Daniel de los leones. Así que nuevamente esta es una de varias historias que el libro de Daniel nos incluye como expresión de fe para aquellos que se mantengan fieles ante las dificultades y tribulaciones que están pasando, particularmente en este tiempo bajo el reinado de Antíoco IV Epifanio, rey de Siria, que está aplastando y oprimiendo al pueblo judío. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy, que viene de Lucas, y aquí tenemos un evangelio pues apocalíptico. El lenguaje es apocalíptico, y cuando hablamos de el lenguaje apocalíptico hablamos de simbología, de no tomar las palabras e imágenes que no se presentan literalmente, porque al tomarlas literalmente pues estamos distorsionando el mensaje mismo. Por naturaleza, el lenguaje apocalíptico es muy simbólico, y cuando hablamos de símbolos, entonces ya no son símbolos literales, sino que símbolos que apuntan a algo más allá de lo que describe. Dice:
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Aquí Jesús muy probablemente está haciendo una profecía en torno a lo que 40 años después de su muerte y resurrección se llevará a cabo, que es la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 70 por las fuerzas romanas, el imperio romano, cuando el pueblo de Israel trata de salirse del yugo del imperio romano. Entonces el emperador manda a las tropas que destruyen tanto la ciudad como el templo de Jerusalén, que hasta hoy en día pues permanece en ruina, y lo único que queda de ese templo es una pared donde aún hoy en día el pueblo judío va a honrar a Dios en esa pared. Lo que hoy existe en lo que antiguamente era el templo, hoy está una de las mezquitas más importantes del mundo musulmán. Así que aquí Jesús está describiendo la profecía de lo que se llevará a cabo unos 40 años después de su muerte y resurrección, y utiliza un lenguaje muy apocalíptico que toma del Antiguo Testamento, y algunas de estas imágenes vienen también del libro del profeta Daniel, del cual escuchamos la primera lectura de hoy. Dice: entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén en la ciudad, que se alejen de ella; los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad, porque esos días serán de castigo, para que se cumpla todo lo que está escrito. Y la destrucción del Jerusalén como del templo, pues será parte de ese tiempo medio entre la encarnación de Dios en Jesucristo y la segunda venida de Jesucristo, que aún estamos en espera. Y es el tiempo en el cual aún permanecemos, aún vivimos ansiosos por el regreso, por la segunda venida de Jesucristo, ¿no? ¿Cuándo se llevará a cabo finalmente lo que Jesús describe? Eso solamente Dios lo sabe. Y, por tanto, no hay por qué rompernos la cabeza. Lo que sale de nuestra parte, lo que está de nuestra parte y responsabilidad, es vivir nuestras vidas en fidelidad, en hermandad y en armonía con nuestro Dios. En hermandad entre nosotros, en fidelidad con el Dios quien en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama, ¿no? Y así que es Dios que a últimas decidirá cuándo se lleva a cabo esta segunda venida, cuando el reinado de Dios será puesto en manos de Cristo, donde Él reinará para siempre. Repito, este es el tiempo intermedio entre la encarnación y la segunda venida, el tiempo en el cual aún hoy en día vivimos. Dice: pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días, porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Algo muy importante en lo que Jesús dice en esto, de que Dios no está castigando al pueblo de Israel. Lo que Jesús está describiendo son las consecuencias de la infidelidad al llamado de Dios. O sea, el castigo está dentro del pecado mismo. El castigo está dentro de la infidelidad misma, ¿no? Así que cuando Jesús describe estas escenas, no está diciendo que Dios está llevando a cabo el castigo. No, el castigo ya va incluido cuando nosotros le damos la espalda a Dios, cuando nosotros lo rechazamos, cuando nosotros somos infieles, cuando vamos en contra del llamado, de la identidad y dignidad que Dios nos ha dado en Jesucristo por medio de nuestro bautismo. Cuando nos rebelamos, cuando rechazamos, cuando le damos la espalda a Dios, a todo lo que Dios en Jesucristo nos ha dado, entonces las consecuencias de este pecado, de este rechazo, de esta ofensa, de esta infidelidad, ya van dentro. Así que no es Dios necesariamente quien está castigando, sino que nosotros mismos, al rechazar, al rebelarnos, al ser infiel, ya estamos provocando nuestra propia ruina.
Y es esto lo que Jesús nos quiere decir en este mensaje del Evangelio cuando dice: pobres de las que estén embarazadas y las que estén criando en aquellos días, porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerá el filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Así que este plazo es hasta que se cumple el plazo. Este plazo es el tiempo intermedio entre la encarnación y la segunda venida de Jesucristo. Es el tiempo en el cual vivimos hoy en día. ¿Cuándo llegará a su fin este plazo? Esa es algo que solamente Dios determina y no es parte nuestra. Habrá señales prodigiosas en el sol y de la luna y en las estrellas. Aquí ya utiliza Jesús un lenguaje muy apocalíptico que toma mucho del libro, por ejemplo, de Daniel, de Ezequiel, libros que son ya tardíos en el Antiguo Testamento. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo. Y con esto Jesús no nos quiere llenar de miedo y de angustia. ¿Por qué hemos de vivir con miedo y de angustia si la imagen de Dios que Jesús nos modela es un Dios de misericordia? Para los que tratamos y nos esforzamos por vivir en relación de intimidad y confianza con Dios, entonces no es el miedo lo que nos debe mover, todo lo contrario, sino la intimidad y confianza. Miedo para aquellos que se rebelan, miedo para aquellos que rechazan la vida a la cual Dios nos llama en Jesucristo. Miedo para aquellos que le dan la espalda a su propia dignidad, a la dignidad también de otros que pisotean. Esos son los que deben llenarse de miedo. Dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Y esta es la liberación que Dios nos quiere dar en Jesucristo nuestro Señor. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.